Extiende tu mano, Señor. Un espacio de Casa de Dios El Shaddai. Casa de Dios El Shaddai. Es el momento de apegarnos a la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Hoy te confieso, Señor. Comenzamos. De sorpresa. No se vaya a espantar. Nomás llevamos el refresco ahí ya, ¿verdad? Así que Dios bendiga la vida de mis hermanos que estuvimos visitando y pues que seguiremos, ¿verdad? Y recordar también que bueno, y se me acercaron algunos chicos, algunos hermanos y ya hay más hermanos para bautizarse y gloria a Dios, ¿verdad? Gloria a Dios que han tomado esa decisión, la mejor decisión que uno puede tomar, que es estar en los caminos del Señor. Y yo les hago la invitación que sigan, que si se quieren anotar ahí con mi hermano Jordán o con cualquiera de nosotros que se quiera anotar y poder bautizarse, de verdad, es la mejor decisión que uno puede tomar. Y sobre todo en estos tiempos que son tiempos finales, son tiempos tremendos, ¿verdad? Yo creo que fue en el ayuno que les compartía, creo, ¿verdad? Acerca de la construcción del templo, ¿ah? ¿O fue aquí? De la construcción del templo de Israel, del tercer templo, ¿verdad? Que ya hay una página para recaudar ya los fondos para la construcción, ¿verdad? De hecho ya está la grúa ahí puesta. Entonces, hay que, si no preocuparnos, ocuparnos, ¿verdad? Por nuestra vida espiritual, ocuparnos por ir alcanzando esa meta, por ir creciendo espiritualmente. Y fíjense que les hablaba yo el domingo pasado, para los que vinieron, ¿verdad? O siguieron la transmisión acerca del reposo, que debemos entrar en ese reposo para poder ir avanzando, porque si no reposamos, le damos más importancia a otras cosas. Veíamos algunos pasajes acerca de ese reposo, y lo cual no nos permitía entrar, ¿verdad? Y es bien tremendo porque mencionábamos, precisamente Jackie predicaba ayer de Esaú, ¿verdad? De la primogenitura, y hablamos acerca de eso, de la primogenitura, ¿verdad? De que estaba cansado Esaú, ¿verdad? Y debido a que estaba cansado, no le importó lo espiritual, su primogenitura, sino que prefirió lo material, ¿verdad? Entonces a veces trasladándolo a nosotros, a veces eso pasa, que es más importante algo material allá afuera que lo espiritual. Y a veces eso es bien difícil de vencer, ¿verdad? Es ahí donde entra nuestra confianza en Dios, nuestra fe, ¿verdad? Aumentar nuestra fe, porque si no, dice uno, pues si no trabajo todos los días hasta domingo, pues ¿de qué voy a comer, verdad? ¿De qué voy a hacer? ¿Cómo mantengo mi familia? Entonces es ahí donde la confianza en Dios que Él provee, ¿verdad? Y usted podrá escuchar muchos testimonios de hermanos donde han puesto su confianza en el Señor y el Señor no los ha dejado. Amén. El Señor no nos deja, somos sus hijos. En tiempos de necesidad, en tiempos de escasez, ahí está el Señor para ayudarnos. Amén. Entonces, entrando en el reposo, hablaba algo acerca de nosotros, ¿verdad? Pero es bien importante que entremos a ese reposo como familia, ¿verdad? No solo como familia familia aquí de casa, sino familia en nuestros hogares, ¿verdad? Familia biológica, familia de sangre. Entonces, es bien importante que nosotros vayamos entrando a ese reposo como familia también, ¿verdad? Y puedan alcanzar ese reposo y descansar, ¿verdad? Como dice la palabra, que echemos todas nuestras cargas, ¿verdad? Sobre Él, sobre el Señor, y Él se va a hacer cargo. Entonces, como familia debemos alcanzar ese reposo. Usted dirá, también a mi suegra, también a mi suegra. Vayamos juntos alcanzando ese reposo. Amén. ¿Y sobre qué estamos fundamentando entonces? Y hoy les quiero hablar algo acerca de eso, ¿verdad? Relacionado. ¿En qué estamos fundamentando entonces ese reposo? Si debe ser entonces familiar, ¿verdad? Debemos tener una casa sólida, una casa bien cimentada. Hemos platicado acerca de esa casa que se construye sobre la roca, ¿verdad? Que venga lo que venga, no va a pasar nada. ¿Y quién es la roca? La roca es Cristo, ¿verdad? Entonces,
Es algo bien interesante. Y vamos a Corintios 3:12 para empezar. Usted está de acuerdo que nosotros somos casa también, amén. Somos casa y templo del Espíritu Santo, amén. Y fíjense qué hermoso, ¿verdad? Que los chicos cantaban de que mi casa la llenaré con su presencia, ¿verdad? Y eso es algo poderoso que nosotros como familia debemos hacer, ¿verdad? Llevar esa presencia, llenar de esa fragancia a nuestras casas, ¿verdad? Pero ¿y cómo la llevamos, verdad? ¿Cómo hacemos que nuestra casa se inunde de ese perfume, de esa presencia? Como aquella mujer, ¿verdad? Que derramó ese perfume tan costoso y se llenó de esa fragancia toda la casa, en la presencia del Señor, amén. Entonces, Corintios 3:12, perdón, dice: sobre este fundamento uno puede construir con oro, con plata, piedras preciosas, o con madera, paja y hojarasca. Dice otras versiones, ¿verdad? Si su versión que tenga ahí usted. Entonces, ¿sobre qué estamos construyendo, verdad? ¿Sobre qué estamos fundamentando? El fundamento es Cristo, amén. Entonces, tenemos nuestra casa, ¿verdad? Aquí es su casa también, amén. Aquí donde convive con su familia también, pero allá también su casa, donde terminando el culto se va usted y pues también convive con su familia, ¿verdad? Y la casa que tenemos, la casa celestial también, amén. Mira qué hermoso, tenemos muchas casas. Pero lo que hoy quiero enfocarme es en nuestra casa, ¿verdad? De alcanzar ese reposo, de alcanzar ese caminar con Dios como en familia, ¿verdad? Sé que es bien difícil, yo he platicado con algunos hermanos y es bien complicado, ¿verdad? Porque a veces tenemos situaciones que la esposa, que el esposo, que los hijos están rebeldes en una edad que no quieren nada. Pero yo siempre platico con los hermanos y les digo, tengan paciencia, pongan en oración a sus hijos, pongan en oración ese caminar de sus hijos y proclamen y declaren que ellos van a ser siervos fieles al Señor. Y yo les doy mi testimonio, ¿verdad? Ustedes ya saben, ¿verdad? De cómo era yo bien portado y cómo el Señor obró en mi vida, ¿verdad? Así que les digo, yo mismo me pongo de ejemplo y les digo, y el Señor va a ser fiel, va a ser un gran siervo para Dios. Declaren ustedes en las noches cuando oren, cuando se acuesten, oren por sus hijos y el Señor escucha. Entonces, pero debemos ir construyendo esa base sólida, ¿verdad? Lo que es nuestro hogar, debemos cuidarlo y debe estar bien fundamentada, ¿no? El fundamento es Cristo. Entonces, y mira ahí las cosas que pone, ¿verdad? Dice con oro, con plata y piedras preciosas, o con madera, paja y cañas. Y algo bien tremendo ahí, que cuando viene la prueba, el fuego, ¿verdad? De la prueba, ¿qué será lo que permanece? La madera, la paja y las hojarascas se van fáciles, ¿no? Se queman fácilmente. Pero con el fuego, los metales preciosos, ¿verdad? El oro, la plata, sirve para purificar, sirve para que ese fuego, ya ve que a ciertas temperaturas se vuelve líquido, el oro, la plata, ¿verdad? Y es ahí donde va quitando toda impureza que pueda tener. Entonces, es importante entonces que nosotros estemos más cercanos, ¿verdad? Con más comunión con el Señor cuando venga ese fuego de la prueba, porque va a haber, ¿verdad? Porque va a haber. Siempre vamos a pasar por una prueba, por un desierto. No lo digo yo, ¿verdad? Son cosas que el Señor hace en nuestra vida para ver cómo está nuestro corazón, para ver cómo vamos caminando con Él, para ver cuánta dependencia tenemos del Señor. Y es ahí, es bien tremendo, ¿verdad? Entonces, sobre qué estamos construyendo, ¿verdad? Y es necesario ir purificando la casa, ¿verdad? Ir limpiando eso que estorba, ¿verdad? Como familia. O usted deja pasar un mes sin hacer aseo su casa, ¿no? Sin sacar la basura. ¿No, verdad? ¿Qué pasa si dejamos acumular la basura y todo? Es un olor terrible, ¿verdad? Y feo, ¿verdad?
Entonces así nosotros debemos ir limpiando, ¿verdad? Y hemos hablado de la purificación de nosotros individualmente, ¿verdad? Que cuando venimos, y al estar aquí en la alabanza nos vamos limpiando, al escuchar la palabra nos vamos limpiando, ¿verdad? El Señor nos va haciendo la obra en nosotros conforme estamos acá. Por eso es bien importante que nosotros nos congreguemos y estemos escuchando la palabra del Señor, ¿verdad? Y como les digo, ¿verdad? Aunque se venga a dormir, pero el Señor va a hacer algo en usted. Y fíjese que en Lucas 15:8 usted conoce muy bien esta parábola, ¿verdad? Dice, ¿o qué mujer si tiene 10 monedas de plata y pierde una moneda? ¿No enciende una lámpara y barre la casa? ¿Y busca con cuidado hasta hallarla? Aquí vemos 3 cosas. Tenía, ¿verdad?, el recurso esta mujer. Tenía, pero ¿qué pasaba ahí? Dice que lo primero que hizo es encender una lámpara. Entonces, ¿qué pasa cuando no hay luz? Obviamente hay oscuridad. Había oscuridad en el hogar, había tinieblas en el hogar. Entonces esta mujer, al pasar por un problema así, ella primero encendió esa lámpara. ¿Y qué pasó cuando encendió esa lámpara? Dice, y barre la casa. ¿Qué quiere decir? Que estaba en desorden la casa, que había cosas que estorbaban, que había cosas que no estaban bien en la casa, que no era parte de lo normal, ¿verdad?, de una casa. Cuando ella prendió esa lámpara, la casa estaba en desorden, estaba sucia, ¿verdad? Y ella la barrió. Y otra cosa que vemos ahí, que no había recursos, ¿verdad? Que perdió el dinero, perdió algo que no debía. Entonces, ya que hay luz, que hubo esa limpieza en esa casa, ella buscó con cuidado hasta hallarla. Entonces, mire usted esa figura, que primero hay que quitar aquello que estorba para seguir en esa búsqueda, ¿verdad? En esa búsqueda con el Señor. Y pedirle a Él, ¿verdad?, que Él nos vaya quitando eso que estorba, ¿verdad? Cuando el Señor permite que haya escasez en tu casa, es porque quiere limpiar algo también en tu casa. Porque tal vez donde has puesto tu corazón, tal vez en esa bendición te has enfocado más a lo material, has puesto tus ojos más en lo material, en el dinero. Entonces, permite que haya escasez. Y usted dirá, mi hermano, pero pues si yo voy todos los días a la iglesia, soy fiel, busco al Señor y hay escasez en mi casa, hay problemas en mi casa, hay algo que ordenar. Hay algo que ordenar en la casa, amada iglesia. Porque en ese desorden esta mujer no iba a encontrar la moneda. En ese desorden ella no iba a encontrar nada, ¿verdad? Sin esa luz tampoco. Pero debió haber ordenado, limpiar esa casa para poder encontrar esa moneda, ¿verdad? El Señor quiere bendecirte también de lo material, pero primero lo espiritual, dice en su palabra, ¿verdad? Entonces ahí esa mujer, ¿verdad?, tuvo que hacer ese orden, ¿verdad?, limpiar y todo para poder encontrar. Usted sabrá, ¿verdad?, tendrá algunas anécdotas con su mamá, ¿verdad?, que usted no encuentra una cosa, pero la mamá sí, ¿verdad? Si la encuentra, ¿qué te hago? ¿Te doy un chanclazo? Y sí está ahí, ¿verdad? Y nosotros no lo vemos. Entonces, amada iglesia, hay que ordenar la casa. Deja que esa presencia del Señor entre a tu casa, que esa luz entre a tu casa, ¿verdad? Así como el Señor vemos en la Biblia cómo iba a las casas, ¿verdad? Y vemos un ejemplo muy claro cuando Zaqueo hacía todo lo posible, escuchó al Señor, ¿verdad? Hizo todo lo posible. Zaqueo, un recaudador de impuestos de parte de los romanos, que pues él también le ponía su comisión a esos impuestos, ¿verdad? Y se quedaba con dinero, entonces robaba, ¿verdad? Escuchó del Señor, ¿verdad? Y usted sabe la historia, ¿verdad?
que hizo lo posible por verlo, se subió a un árbol, ¿verdad? Y el Señor le dijo, Zaqueo, bájate de ahí y hoy iré a tu casa, ¿verdad? Entonces, la presencia del Señor, el Señor fue a la casa de Zaqueo. ¿Y qué hizo Zaqueo, verdad? Cuando la presencia del Señor entró, que era un ratero, ¿verdad? Que iba a dar hasta el triple, ¿verdad? De lo que había robado aquellos. Y el Señor no dijo nada. El Señor no lo acusó, porque aquí el único acusador es el enemigo. El Señor no nos acusa a pesar de lo que podemos estar pasando, ¿verdad? Entonces esa historia es bien hermosa, ¿verdad? Bien interesante cómo el Señor con su presencia hizo y bendijo a Zaqueo, ¿verdad? De esa manera, esa hermosa historia. Y hoy el Señor quiere estar a tu mesa también, amada iglesia. La presencia del Señor quiere estar en tu hogar. El Señor quiere ver familias unidas, familias en el reposo que van caminando, familias reivindicadas. Entonces, este es el año, este es el día que el Señor te dice que tu familia será reivindicada, amada iglesia. Amén. Puede darle palmas al Señor. El tema, despertando la casa o reivindicando la casa, es como lo que hoy el Señor me ponía para trasladarles. Y vemos en la Biblia varios ejemplos, ¿verdad? Como la familia de Elí, usted sabe esa historia, ¿verdad? Ellos se alejaron, estaban haciendo lo malo ante los ojos del Señor, la familia de Elí, sus hijos. Era tremendo, ¿verdad? Lo que ellos estaban haciendo. Pero ¿qué hacía Elí? Él estaba en su butaca, ¿verdad? Recostado, echándose su pozol. Cuando sus hijos estaban haciendo eso, ¿verdad? Él estaba acomodado. Él ya no estaba activo, ¿verdad? Él estaba no haciendo nada, ¿verdad? No servía al Señor. Y no servir al Señor habla de qué también, de algo espiritual, ¿verdad? De una muerte espiritual, de que nosotros nos acomodamos, de que nosotros entramos a ese confort y decimos, no, ¿para qué sirvo? Al cabo que el hermano me regaña mucho, el hermano esto, el hermano el otro, ¿verdad? Entonces, Elí ya estaba acomodado, ¿verdad? No servía al Señor. Y tampoco puso en orden su casa con sus hijos, ¿verdad? Y pasó lo que pasó. Sacerdotes, y hacían lo malo ante los ojos del Señor. Entonces ahí no había ese orden en esa casa. Entonces, había muerte espiritual en esa casa. Y fíjese qué interesante, Ramsés decía hace rato reprendía, ¿verdad? Lo de la muerte espiritual, ¿verdad? Y ni siquiera sabía de lo que estábamos hablando, de lo que yo iba a predicarles, ¿verdad? Pero hoy reprendemos toda muerte espiritual en el nombre de Jesús. Amén. Porque ese acomodamiento es el decir, bueno, voy a dejar pasar mi tiempo. El Señor te dice que está. Reprendemos al enemigo. El Señor no quiere que te acomodes, el Señor quiere que sirvas. A eso fuimos llamados, a servir y que se ha revelado ese servicio en nosotros, que podamos entender el por qué el servir, ¿verdad? No quiere que nos acomodemos, quiere que sirvamos. Si tú has dejado tu servicio, toda tu familia servía y que de repente no, cuidado, hay que activarse, amada iglesia, porque eso fuimos llamados a servir. Entonces ahí esa historia bien tremenda, ¿verdad? De los hijos de Elí, que trajo una muerte espiritual tremenda por dejar de servir al Señor, por dejar de poner en orden su casa. Familia de Usa es otro que usted sabe esa historia, ¿verdad? De cuando David
quería trasladar el arca. Amén. Y el arca estuvo ahí muchos años en esa casa, en la casa de Abinadab. Estuvo muchos años y no pasó nada. No pasó nada. Entonces, ellos conocían del Señor y estaba ahí la presencia del Señor. ¿Y qué pasó? Pasaron años, no pasaba nada, se acostumbraron. Ahí estaba la presencia del Señor y ellos como si nada. No había revelación por estar acomodados, por estar acostumbrados. No había, dejaron de escuchar, ¿verdad?, la voz de Dios y ahí no respetaron. Cuando después de tantos años, ¿verdad?, se quiso trasladar el arca, no respetaron la manera, ¿verdad? No respetaron la forma en que el Señor daba esa instrucción. Mi hermana Erika el miércoles predicaba algo de eso. Y nadie contestó, por cierto, que cuántos llevaban el arca. Un montón, dijeron. Había esa instrucción del Señor, ¿verdad? Y ellos no la respetaron. Agarraron un carro, ¿verdad? Y ahí subieron el arca del Señor. Y en ese carro, pues, hasta el carro, pues, era de los filisteos. Y no respetaron eso que el Señor mandaba, ¿verdad? Es muy claro, ¿verdad?, que no hubo orden, ¿verdad?, ahí en esa casa. Y usted sabe cuántos debían llevar el arca. Ahora sí, 4. 4 de los coatitas, ¿verdad?, debían trasladar el arca. Pero no, ellos la subieron a un carro. ¿Y qué pasó? Que ahí pasaron por algo ahí y se iba a caer el arca, ¿verdad? Y Usa metió la mano y quedó muerto, ¿verdad? Entonces, qué tremendo, ¿verdad? El no respetar la presencia del Señor, ¿verdad? Obedecer, la obediencia, ¿verdad? Entonces, esa arca del pacto ahí se iba a caer y él metió la mano y pues cayó muerto, ¿verdad? Entonces, habla de que nosotros hacemos nuestra propia voluntad y no la voluntad del Señor, ¿verdad? Lo que el Señor nos dice, lo que decíamos, ¿verdad? Si el Señor te ha dicho que sirvas en su casa y no, todavía no, Señor. Cuidado, amada iglesia, cuidado. Entonces, esta historia es bien tremenda, ¿verdad? Y después David tuvo miedo, ¿verdad?, de lo que pasó con Usa, ¿verdad? Y dejó el arca en casa de Obed-Edom. ¿Y qué pasó en esa casa? En 3 meses, ¿no? Dios la bendijo. Mire qué tremendo. Cuando ya pasaron años y no pasó nada, y ahí en solo 3 meses el Señor bendijo esa casa, ¿verdad? Entonces, es bien tremendo eso. No nos acomodemos, amada iglesia, no caigamos en ese adormecimiento espiritual. Y hoy te dice el Señor que despiertes tu casa. Amén. Ananías y Zafira, usted también conoce esa historia, ¿verdad? Ellos adoraban al Señor, pero abrieron una puerta. ¿La puerta de qué? Del amor al dinero, de la codicia, de la avaricia. Que era mucho dar el diezmo, ¿verdad?, al Señor, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Pues fue terrible, ¿verdad? Amaron al dinero, ¿verdad? Dejaron de diezmar. Entonces, amada iglesia, es bien importante por amor al Señor, ¿verdad?, por obediencia, el dar tu ofrenda, tu diezmo, el poder decirle, Señor, aquí está lo que te corresponde, ¿verdad? Y es bien tremendo esa historia, ¿verdad? Entonces, amada iglesia, no dejes que haya muerte espiritual en tu casa. Amén. Amén. Cancelamos toda muerte espiritual en el nombre de Jesús. Amén. Es bien tremendo eso. Una casa que entra en desobediencia, una casa que cae en el confort, una casa que ya no valora la presencia del Señor, va rumbo a la muerte espiritual. Entonces, amada iglesia, cancelamos en este día. Y fíjese que las iglesias del Apocalipsis es otra figura que nosotros caemos, ¿verdad? O por fe, ¿verdad? Vamos a hacer de esa iglesia Filadelfia, esa iglesia que va a ser arrebatada. Pero hay dentro de esas 7 iglesias hay figura de otros hermanos, de unos que perdieron su primer amor, unos que
así, ¿verdad? De todas las características que hemos visto de la iglesia. Y en Apocalipsis 3:2 vemos esta iglesia. Si varía un poco su versión, esta es la Arcas Fernández, esta versión. Cuando empieza el capítulo dice: cuando alardeas de estar vivo y sé que estás muerto, dice. Mire qué tremendo. Qué tremenda esa palabra. Impresionante, ¿verdad? Tú dices que estás vivo, ¿verdad? Pero estás bien muerto. Y dice: despierta pues y reaviva lo que aún no ha muerto del todo, le dice el Señor. Todavía no ha muerto algo dentro de ti. Porque ante los ojos de mi Dios tu conducta está lejos de ser irreprochable. Entonces, a esta iglesia, de la cual somos figura también, ¿verdad? Le dice que reavives lo que aún no ha muerto del todo. Entonces, ahí hay esperanza todavía. Hay esperanza de aún que estemos acomodados, de que aún empiece a entrar ese acomodamiento, esa muerte espiritual. Aún hay esperanza, dice el Señor. Reaviva todo lo que no ha muerto del todo. Entonces, esta es la iglesia de Sardis, usted sabe, ¿verdad? De las 7 iglesias del Apocalipsis. Reaviva lo que no ha muerto. Es una iglesia que estaba sentada, acomodada, sin activarse. Dejó apagar ese fuego, ¿verdad? Ese fuego del Espíritu Santo. Dejó apagar ese fuego. Entonces, usted sabe que el enemigo va a querer en los últimos tiempos apagar ese fuego en usted, que usted se enfríe. No solo usted, sino que eso se traslada a su casa. Si bien dice, ¿verdad? La palabra, ¿verdad? Que el Señor en esa promesa, ¿verdad? De que hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Habla de los últimos tiempos, ¿verdad? Que mandará a Elías, ¿verdad? Espíritu de Elías para reconciliar padres a hijos, hijos a padres. Esto quiere decir que en los últimos tiempos el Señor va a querer que las familias sean desintegradas, que las familias sean destruidas. Tan eso es así que ahora vemos normalizado eso, ¿verdad? Familias destruidas que, bueno, pues ya está normalizado el que el divorcio sea muy común, que matrimonios que no deberían casarse se casan, ¿verdad? Y adoptan, cosas terribles, ¿verdad? Cosas que se están viendo y que no son agradables a los ojos del Señor. Entonces, esto es bien tremendo, ¿verdad? En los últimos tiempos el enemigo va a querer meternos ese enfriamiento, ese acomodamiento y de ahí jalarnos, ¿verdad? Entonces, no le demos lugar al enemigo porque él ya está derrotado, amada iglesia. Lo único que puede es ver de lejitos a usted porque usted ya está comprado con precio de sangre. Amén. Solo puede verlo de lejitos, como dice el Salmo: Él preparará mesa delante de mis enemigos. El enemigo no podrá tocarte, amada iglesia. Entonces, si sientes que esa búsqueda del Señor va disminuyendo, que ya no oras como antes que orabas, que ese tiempo que pasabas de calidad con el Señor ahí en lo íntimo de tu casa, en lo íntimo de tu habitación, ha ido disminuyendo, o de plano ya no hay, ten cuidado, amada iglesia. Ten cuidado que eso espiritual no se vaya afectando, que ese fuego, ¿verdad?, del Espíritu Santo no se vaya apagando, porque eso es lo que el enemigo quiere, amada iglesia. Por eso dice la palabra del Señor, ¿verdad? Despiértate tú que duermes, que te alumbrará Cristo. Amén. Esa luz que es Cristo. Entonces, amada iglesia, avive su búsqueda del Señor. Avive esa búsqueda del Señor. Avive esa búsqueda familiar, en familia. Amén. Así como si usted recuerda, Noé abrió esa puerta de la salvación familiar, ¿verdad? Al construir un arca. Esa puerta de salvación está para usted también. Esa puerta está abierta, ¿verdad? Está esa promesa del Señor que serás salvo tú y tu casa. Pero ese es abrir una puerta, ¿verdad? Para que tus demás familias sean alcanzados. Entonces, amada iglesia, debes de avivar esa búsqueda del Señor. Fíjese que vemos en Jueces 5:12, si me acompañan.
habla del despertar de una madre, de una mamá. Usted sabe esta historia, ¿verdad? De Débora, que era juez, ¿verdad? De allá en Israel. Se sentaba bajo una palmera para ver los asuntos del pueblo, ¿verdad? Y era ella la que estaba ahí como juez. Y es bien tremenda esta historia. Ella, bueno, ahí mismo dice, ¿verdad? En el versículo anteriores, en el 7, me levanté como madre de Israel, dice el 7, ¿verdad? En esos tiempos donde el enemigo estaba atacando al pueblo de Israel, ella se levantó, ¿verdad? Junto con su general, ¿verdad? Barak. Estaban peleando contra el enemigo, ¿verdad? El rey de Canaán. Y el rey de Canaán había mandado un ejército, ¿verdad? De carros blindados que fácilmente los iban a despedazar, fácilmente iban a derrotarlos. Pero ahí se levantó ella, ¿verdad? En esa adversidad, entre esos 900 carros que venían, ¿verdad? Los superaban en número y aún así el Señor les dio la victoria, ¿verdad? Aún así el Señor les dio la victoria. Y es bien tremenda esta historia. Dice, despierta, despierta, Débora, despierta, despierta, entona un cántico, levántate, Barak, y lleva a tus cautivos, hijo de Abinoam. El Señor le dio la victoria ahí contra ese rey, ¿verdad? De Canaán. Ella se levantó como madre de Israel, dice, ¿verdad? Ahí. Y el Señor la respaldó y le dio la victoria, ¿verdad? Destruyó ahí al ejército. Y algo bien tremendo, ¿verdad? Porque el Señor no dio reposo al enemigo, el general de Canaán, ¿verdad? El que llegó a acabar, a Sísara, ese que iba a acabar con Débora y todo su ejército, ¿verdad? Cuando vio la derrota, este general se fue huyendo, ¿verdad? Se fue huyendo a donde según eran pueblos aliados. Y bueno, y sí, dice, sufrimos una derrota y bueno, ahí se fue con el pueblo aliado. Una mujer, ¿verdad? Le pidió agua a este general y le dio leche. Y él pensaba que iba a estar en paz, ¿verdad? De que ya se había escapado. Sin embargo, él se durmió y ahí esa mujer llevó una estaca y se la clavó en la cabeza y ahí murió. Ahí murió el enemigo del pueblo, ¿verdad? Del Señor. No ayudaron, ¿verdad? Sus aliados. El Señor no le dio de reposo, le dio sueño, se durmió y ahí murió. Entonces es algo bien tremendo, ¿verdad? Primera de Reyes 19:4, me voy a ir un poco más rápido. Usted sabe de quién habla este versículo, ¿verdad? Dice, él anduvo por el desierto un día de camino y vino y se sentó bajo un enebro, pidió morirse y dijo, basta ya. Señor, toma mi vida porque yo no soy mejor que mis padres. Y acostándose bajo el enebro, se durmió. Y aquí un ángel lo tocó y le dijo, levántate. ¿Es la historia de quién? Elías, amén. Elías, después de haber derrotado, ¿verdad?, los profetas, le lanzó la amenaza, ¿verdad?, Jezabel, y salió huyendo, ¿verdad? Entonces ahí él caminó por el desierto. Mire qué tremendo, ¿verdad? El desierto, la prueba. Se sentó bajo un enebro. El enebro significa tristeza, ¿verdad? Pidió morirse y dijo, basta ya, toma mi vida. De la vida del profeta no se sabe, ¿verdad? Lo anterior, no se sabe de hijos, no se sabe de esposa, pero sí de que era hijo. Y ahí dice, ¿verdad?, que sus padres, yo no soy mejor que mis padres. Era un hijo que dejó de caminar, de no perseverar más, que le dio lugar a la tristeza, a la depresión, diremos, ¿verdad?, en estos tiempos. La depresión, a la tristeza le dio lugar, ya no quería perseverar y se acomodó y entró la tristeza. Entonces, esto es bien tremendo, ¿verdad? Ya no quería perseverar más. Pero el Señor lo despertó y le recordó el camino que debía tomar, ¿verdad? Entonces, por más que haya amenazas de muerte, depresión, tristeza, ahí está el Señor para levantarte, amada iglesia. Amén. El Señor está ahí para ayudarte, a pesar de que
tú sientas que no puedas más, si estás pasando por algo con tu familia, el Señor está ahí para ayudarte. El Señor está en ese desierto. Papá, mamá, hijos, si tú estás pasando por una prueba, el Señor está ahí para ayudarte. Amén. Lucas 7:14. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se pararon y dijo: joven, te digo, despiértate. Miren qué tremendo esta figura de los amigos que llevaban a este joven a la sepultura. Esto es figura de aquellos jóvenes que se están juntando con esas amistades que no les edifican, que los están llevando a la muerte. Que les gustaría verlos allá en el antro, ¿verdad? Tomando, que les gustaría verlos como ellos están. Esos no son amigos, esos no son amistades. Que les gustaría que te alejaras del Señor, que quieren llevarte al camino de la muerte espiritual. Esas amistades que no edifican. Pero el Señor dice que te despiertes, joven. Amistades que llevan a la muerte espiritual. Cuidado, y como padres, oremos por sus hijos, por eso, ¿verdad? Tal vez alguien que se haya fijado, un novio, ¿verdad?, que no conoce del Señor, y aún conociendo ella misma del Señor o él mismo del Señor, hizo su voluntad. Entonces es camino a una muerte espiritual. No dejes que te duermas espiritualmente, que todo lo que te seduce del mundo no haga que te acomodes, no haga que pienses que lo mejor está allá afuera, porque tal vez te importe el qué dirán mis amigos, ¿verdad? Que soy cristiano. Llevo años conviviendo con ellos y ni saben que soy cristiano. Marcos 9:20, algo bien tremendo. Y se lo trajeron, y apenas vio Jesús, el espíritu le convulsionó, y caído en el suelo el muchacho se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre cuánto tiempo que esto le sucede al niño, ¿verdad?, al joven. Y él dijo: desde niño. Mire qué tremendo, ¿verdad? Dice aquí el papá que desde niño le pasaba eso y ahora ya era un joven. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué los papás dejaron entrar? ¿Qué los papás permitieron? ¿Qué los papás no actuaron a tiempo? No intercedieron por su hijo, no vieron por su hijo y dejaron que el tiempo pasara. Y le dicen a Jesús mismo, ¿verdad? Desde niño ya el joven era atormentado, poseído por un espíritu malo que empezó desde la niñez. Entonces, amada iglesia, aunque usted tenga niños chiquitos, aunque usted tenga bebés, desde bebés debe usted interceder por ellos, orar por ellos, ver por ellos, porque el enemigo, ahí ve usted bien, desde niño también lo atacaba. Entonces, si usted piensa: es que mi hijo es rebelde, ¿verdad? Es su carácter, así es. Se abren puertas, amada iglesia. Si alguien escuchó que no debió haber nacido de parte de sus padres, que él no estaba planeado, que no debió nacer, es algo bien triste, es algo bien tremendo, porque sucede esos padres que dicen: si tú no ibas a nacer, tú no debiste haber nacido. ¿Qué puertas se están abriendo, amada iglesia? Que usted tuvo la intención de abortar, pero no pudo. Tuvo ese deseo de no llevar a cabo ese
embarazo, ¿verdad? Son puertas que se abren, son cosas que en el ambiente espiritual son bien tremendas. Un padre que abandona a su hijo, o una madre que abandona a su hijo, son puertas que se abren. Son heridas que están desde la niñez. El divorcio, un divorcio también. Son muchas cosas que les podría yo decir, que les da una entrada, ¿verdad?, a esos espíritus antepasados que hayan hecho pactos. Entonces, esto es bien tremendo, amada iglesia. ¿Qué puertas estamos abriendo como padres, como familia? Debemos entonces reaccionar, ¿verdad?, despertar y tener cuidado. Porque en Jeremías 37:15, que dice: y los oficiales se enojaron contra Jeremías y lo azotaron y lo encarcelaron en la casa del escriba Jonatán, la cual habían convertido en prisión. Mire qué tremendo. Mire qué tremendo, amada iglesia. Era una casa, pero se convirtió en una prisión. No dejemos que nuestra casa se convierta en eso, en una cárcel, en algo de castigo, en algo de pecado. Entonces, amada iglesia, lo que el Señor hoy te dice, que hay ese momento de reivindicación como familia. Si tú has pasado por algo de lo que te dije, por algo que tú has vivido, que tú has sentido, hoy el Señor te hace libre de eso. Hoy el Señor está para liberarte de eso que tal vez pasaste. Hoy el Señor quiere ver familias unidas. Y yo quiero orar por usted, quiero orar por las familias. Deuteronomio 32:11: como un águila que aviva sus polluelos y revolotea sobre sus crías, así desplegó sus alas para tomarlo y alzarlo y llevarlo a salvo sobre sus plumas. Papás que cubren el hogar, papás que están al cuidado del hogar, ¿verdad? Padres cubriendo el hogar. Somos responsables de nuestro hogar, amada iglesia. Caminar juntos como mamá, papá, con los hijos. Y es triste, ¿verdad? Porque sucede también que los hijos están acá y los papás no quieren hacer caso, ¿verdad? Los hijos buscan y los papás no. Eso es bien triste. Que un hijo esté buscando cuando le corresponde a los papás estar buscando, estar estableciendo la presencia del Señor en el hogar a los papás, y el hijo está aquí solo buscando. Es algo bien triste, pero en el Señor hallamos reposo, en el Señor hallamos consuelo. Yo quiero dejarla acá, pero yo quiero que oremos por esas familias unidas, por esa reivindicación de la familia, por esas peticiones que tal vez ustedes le han dicho al Señor acerca de la familia, caminar juntos, ¿verdad? Como familia, como papá, como mamá, como hijos. Y antes de tomar la Santa Cena, yo quiero orar por ustedes. Si está con su familia, o si gusta pasar aquí al frente con su familia también, para que oremos. Y si no, hay en su lugar también. El Señor quiere familias unidas, el Señor quiere familias caminando con el Señor. Que nuestra casa sea llena de la presencia del Señor, de ese perfume fragante. Que la presencia del Señor siempre esté en nuestro hogar, que siempre esté cubriendo el hogar. Si está ahí con su familia, abrácelo, abrace a sus hijos, bendígalos, ore por sus hijos, cubra con sus hijos. Proclamemos, declaremos que sus hijos van a ser esos siervos fieles al Señor, que si están por el mal camino, el Señor los va a traer con cuerdas de amor. El Señor va a traer a su familia, el Señor va a traer aquí con ese amor tan incondicional, ese amor tan tremendo. Tómese su momento para abrazar a su familia, bendecirla también.
Y hoy nos vamos a cubrir con esa sangre preciosa del Señor. Proclame que sus hijos tendrán esa victoria. Hijos, proclamen que sus papás van a tener esa victoria. Hoy el Señor quiere esa unión, y todo lo que el enemigo quiera meter en los hogares, en las familias, sea cancelado en el nombre de Jesús. Hoy quiere familias reivindicadas, quiere familias unidas el Señor, porque son tiempos finales donde el enemigo va a querer destruir familias, enfriar familias, muerte espiritual a familias. Hoy el Señor dice que queda cancelado todo eso. Hoy es tiempo que haya esa reivindicación. Hoy el Señor te dice que extiendas tu mano. Te quiere bendecir como familia, como casa. Hoy el Señor quiere bendecir tu hogar. Hoy el Señor quiere prosperar lo espiritual, así como lo material en tu hogar. Bendice a tus hijos, bendice a tu esposa, bendice a tu hogar. Declaramos familias unidas, familias fuertes, familias al servicio del Señor. Hoy declaramos eso. Hoy declaramos esas familias fuertes en el nombre poderoso de Jesús. Bendiga, aunque no esté con su familia, bendiga a la familia que no está aquí. Haga esa proclamación de decir que algún día van a estar acá, un día van a estar al servicio del Señor. Así que hoy es tiempo, dice el Señor, de que extiendas esas manos. Es tiempo, dice el Señor, que te va a bendecir en el nombre de Jesús. Es tiempo de reivindicación, dice el Señor. Clamemos al Señor, oremos juntos por tu familia, por tu hogar, por tu casa. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, hoy nos ponemos delante de ti, amado Padre. Hoy venimos como familia, Señor. Hoy venimos con corazón de una unión familiar, Padre. De familias reivindicadas, amado Señor. De familias unidas en el nombre de Jesús. De familias que quieren agradarte, Padre. Hoy declaramos, Señor, que cualquier arma forjada contra las familias sea cancelado en el nombre de Jesús. Hoy cancelamos toda acechanza del enemigo que quiera afectar las casas en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hoy bendigo a mi esposa, hoy bendigo a mi esposo, hoy bendigo a mis hijos. Bendice a tu familia, amada iglesia, bendícela. Oh, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, familias unidas, familias, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Oh, sí, Señor, bendice, Señor, estas familias, Padre. Bendícelas, amado Padre. Tú te has agradado de ellas, amado Señor. Tú te has agradado de ellos, amado Padre. Oh, sí, Señor. Bendice, Padre, esas familias, amado Padre. Bendícelas, amado Señor. Bendícelas, amado Padre. Tú te has agradado de estas familias, amado Señor. En tus manos las ponemos, Señor. Y que cualquier cosa, situación, está bajo tu control, Padre. Hoy declaramos familias unidas, Señor. Hoy declaramos esas familias, amado Padre. Familias unidas en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Cualquier arma forjada contra las familias sea cancelada. Cualquier espíritu que quiera entrar en las familias sea cancelado en el nombre de Jesús. Fortalece las familias, Padre. Fortalece esas familias, Señor. Fortalece, Padre, esas familias, amado Padre. Fortalécelas, amado Señor. Tómalas en tus brazos, amado Padre. Todo estorbo sea cancelado en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, bendice, Señor, a las familias, amado Padre. Bendice, Señor, a tus siervos, Padre. Bendícelas en el nombre de Jesús. Queremos ver familias unidas, Señor. Familias libres, Señor, de todo pecado. Libres de toda condenación del enemigo. Libres de toda condenación del enemigo. Libertad para buscarte, para adorarte en el nombre de Jesús. Hoy hay esa libertad, Señor, para adorarte, para